Ok, estamos. Bueno, reanudamos. Muchas gracias por haber venido a la Fundación Siglo XXI. Como les decía, este es un ciclo de reflexiones sobre los 50 años del golpe, donde queremos partir esta reflexión sobre la violencia y la política en el Chile contemporáneo. Sabemos que estamos viviendo un momento en que los fenómenos violentos se expresan de diferente manera y ciertamente en la política están muy presentes. Por eso tenemos con nosotros a tres académicos, investigadores que han reflexionado de manera importante, profunda en algunos casos, sobre el fenómeno de la violencia en diferentes ángulos. Nos acompaña Carmen Lefulón, investigadora del Centro de Estudios Públicos, CEP, doctora en Ciencia Política. Nos acompaña Mauro Basaure, doctor en Filosofía y académico de la Universidad Andrés Bello y investigador del COES. Y Rodrigo Pérez de Arce, que es abogado y magíster en Sociología e investigador del IES, Instituto de Estudio de la Sociedad. Muchas gracias a los tres por haber venido. Vamos a comenzar con una reflexión desde lo teórico, filosófico, con Mauro Basaure, que nos va a introducir sobre el fenómeno de la violencia que vivimos hoy y su relación con fenómenos violentos del pasado. Mauro, me gustaría que pudieras contarnos tu visión sobre qué tanto ves la violencia y la política que se vive hoy en día en relación a el fenómeno de la violencia política en el pasado. Bueno, muchas gracias por la invitación, Daniel, a la fundación también. Carlos, gusto de saludarte también. Sí, yo me he especializado en el trabajo de pensar la justificación de la violencia política. Eso quiere decir, tal vez no tanto el fenómeno de la violencia política, pero tu pregunta, sin duda, apunta más a la cuestión del fenómeno mismo, más que de la justificación. Ahora, de alguna manera están relacionadas, ¿ya? Y eso creo que es interesante verlo. Porque una de las transformaciones que yo pude constatar empíricamente con estudios de análisis de Twitter y de documentos de prensa, por ejemplo, es que los tipos de justificación que tuvieron lugar en torno al 18 de octubre, que es hecho de violencia, no sé si llamarle política todavía, creo que es interesante eso, la calificación de política creo que ya le da un estatus a la violencia que hay que también ponerlo en cuestión. Y el tipo de justificación que se puede encontrar en torno a esos hechos no tiene nada que ver con las justificaciones de la violencia política que uno puede encontrar, por ejemplo, en la izquierda previa a cuando se acuerda la vía democrática como vía de alcanzarse esos objetivos políticos. Es lo que uno puede llamar la justificación instrumental. No hay justificación instrumental de la violencia que tuvo lugar el 18 de octubre. O sea, nadie puso a la violencia como medio para alcanzar otra cosa. O no hubo justificaciones de ese tipo. ¿Ya? ¿Cuáles son las justificaciones que se dieron en torno a la violencia del 18 de octubre? Yo diría que hay dos tipos que son distintos. La primera justificación, o tipo de justificación en el sentido más beba, ¿no? De tipologías. Porque en realidad la gente dice cualquier cosa de Twitter, pero uno puede hacer un análisis tipológico para encontrar, si tú quieres, la estructura, la gramática de ese discurso. Y esa justificación es, para ustedes le va a sonar, muy normal, ¿no? Conocida, es esta idea de que hay una violencia previa respecto de la cual lo que está ocurriendo hoy día en la calle es solo una respuesta. La característica de esa justificación es que, en primer lugar, se hace en tercera persona, es decir, lo que está ocurriendo ahí no es la idea de nosotros que queremos alcanzar ciertos objetivos, vamos a recurrir a estos medios, sino que es una perspectiva externa, una especie de análisis sociológico, si tú quieres, de que la violencia actual hay que llevarlas a sus causas, que normalmente se habla de violencia estructural y otro tipo de conceptos para analizar esa relación, ¿sí? Y eso yo le llamo una justificación por reciprocidad negativa. ¿Sí? Hay una reciprocidad entre lo que
En realidad lo que está ocurriendo hoy día, la destrucción de la ciudad, por decirlo de alguna manera, así muy placativa, ¿no? Es una respuesta, una recíproca a la violencia vivida anteriormente. ¿Ya? Pero eso no lo dicen los actores, ¿ah? Normalmente los actores actúan, no vaya este tipo de cosas, sino que son cosas que uno puede leer, ¿no?, en la prensa. Muchas veces son intelectuales, sociólogos, profesionales o no. Y la otra justificación que también uno encuentra en contexto, no solamente en Chile, también esto lo puede ver en otros lugares, es una que ocurre a posteriori, y es lo que uno puede llamar una justificación contrafáctica, del tipo que uno ha hecho sobre la Revolución Francesa, no sobre la rusa, sobre la Revolución Americana, ¿ya? Y que es dependiente del contexto, y que funciona de la siguiente manera. Si no hubiese ocurrido, por eso es contrafáctica, si no hubiese ocurrido los hechos de violencia que uno puede condenar, ¿no?, entonces no tendríamos la apertura constitucional, y ese fue un tipo de justificación muy importante previo al plebiscito, y que como es contextual, tendió a caer en el contexto del triunfo del rechazo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la justificación contrafáctica supone que eso que ocurrió antes se va a justificar en la medida que trajo algo positivo al presente. Así se sigue celebrando la Revolución Francesa, pese a que fue extremadamente violenta, ¿no? Pero eso como que de ahí, digamos, a propósito de que funda la sociedad moderna, los fundamentales que hoy día usamos. Sin embargo, no era la Revolución Rusa, a eso me refería, ¿no? Lo que no quiere decir que en algún minuto la Revolución Rusa vaya a tener su momento de justificación, ¿ya? Es decir, porque es contextual al momento. También es tercera persona, y por eso, como es tercera persona, está dicho desde un punto de vista de tercera persona, en este caso de un observador, que se pone además en una especie de punto de juicio histórico, ¿no? Supone también el hecho de que no hay un compromiso. No soy yo el que está llamando a la violencia, no soy yo el que está justificándola como medio para alcanzar algún fin, sino que estoy, igual que en el segundo tipo, atestiguando que esto ocurre por lo otro, o que esto trajo tal consecuencia. No sé si me doy a entender. Esas son las tres formas que yo encontré, ¿no?, en este contexto. Empíricamente, una reconstrucción empírica. Ahora, siendo esa una primera constatación que me parece muy, muy interesante, yo me pregunté, y creo que para este seminario me pregunté, ¿cuál es entonces, y yo creo que ya di la respuesta, pero conviene como rearticular la pregunta, ¿cuál es la cuestión que plantea el tema de la violencia a la izquierda hoy día? ¿Ya? Y eso, si uno toma estos tres tipos de justificaciones, que posiblemente no son los únicos, yo estoy abierto a que tal vez podamos encontrar otros, pero empíricamente eso fue lo que yo pude hallar. Es que, claro, la izquierda que de alguna manera firma el contrato democrático, liberal democrático, por la renovación socialista, etcétera, y que se despide de la vía armada, de cualquier justificación de la violencia como medio para alcanzar fines políticos, se ven en un dilema importante frente a hechos del tipo del 18 de octubre, no solamente del 18 de octubre, sino que del tipo del 18 de octubre. ¿Por qué se ven problemas? Porque, por un lado, no puede condenar los hechos de violencia como lo hace la gente que se pone desde el punto de vista del Estado de Derecho, que básicamente es la posición de derecha, para decirlo de alguna manera. Y hay personas que dicen el pacto democrático liberal supone la expresión de la derecha ayer, hoy día, y eso es un pacto fundamental de la sociedad democrática. ¿Ya? Y finalmente lo que hacen es tirarte el contrato social encima, de decir que no hay posibilidad de justificar. Es una conducta un poco a la Carlos Peña, ¿no?, que perdió vigencia porque en esos momentos de revolución social lo que se trata de entender lo que está pasando y no de la cartilla de la sociedad democrática liberal, como fome, por lo menos. ¿Ya? Si no quieres asumir esa posición, entonces, y que de alguna manera no la puedes asumir, porque lo que está ocurriendo en la calle de alguna manera tiene algo de, entre comillas, de apertura histórica.
tiene algo de partera de la historia, para usar las palabras de Marx. ¿Sí? Y entonces tú, de alguna manera, si tienes una posición de izquierda, no puedes llegar y condenar eso, pero tampoco lo puedes justificar directamente. Yo creo que la posición, nosotros tuvimos ahí largas discusiones con Carlos y un grupo de intelectuales, políticos, en el periodo mismo del 18 de octubre, recuerdo perfectamente, y era un tremendo tema, ¿no? O sea, ¿cómo se posiciona uno desde la izquierda frente a ese tema? Una posición posible es no justificarla públicamente y justificarla privadamente. Pero eso es, digamos, eso será bastante, pero no es, digamos, lo que uno puede asumir públicamente. Sobre todo si eres representante político, etc. No tienes que decir algo. Y yo creo que, bueno, lo que queda como alternativa es lo que ocurrió, son las dos otras alternativas, la de observador externo, porque no te compromete personalmente. Tú como una persona que va a poder de alguna manera recurrir a esta justificación como reciprocidad negativa, con discursos del tipo es la sociedad neoliberal y todo el daño que le generó a la sociedad chilena, lo que en realidad representa y se expresa en forma de violencia, pudimos haberlo hecho de otra manera, etcétera. O, por este punto de vista del juicio histórico, que hoy día se ha delimitado, sin duda, ¿no? Pero que tuvo su licencia, que es justificarla nuevamente de manera externa, sin compromiso personal, diciendo que esto, mira, trajo tal consecuencia y condenémosla o no, tú puedes condenarla perfectamente, ¿sí? Es lo que ocurrió, es un hecho, es un evento histórico, ¿ya? Que tal vez nadie quería, pero que nos lleva a esta situación de apertura histórica, de nueva constitución, etcétera, etcétera. Eso es una primera forma de responder a tu pregunta, Daniel. Yo creo que, dado que estamos acá en Chile 21, es una forma de plantear el problema, ¿no? O sea, una forma en antropología las contradicciones se escamotean, no se pueden diluir, ¿no? Y eso los antropólogos lo saben. Y aquí es una forma de escamotear el problema, o sea, de salir del dilema finalmente, ¿no? Porque yo por lo menos no he visto a nadie de la izquierda que haya justificado de nuevo la vía armada o algo parecido a eso. No conozco. Esa es una primera cuestión. Después podemos entrar en detalle. Lo segundo que quisiera plantear también, se me quedan un par de minutos, ¿sí? Es que uno, frente a lo que ocurrió el 18 de octubre, ahora pensándolo de modo internacional, ¿no? Considerando que hubieron algo así como 40 hechos similares, tal vez no tan algunos sí, no tan relevantes como el caso chileno, es que uno puede pensar que un poco en la onda de Garretón, decir que la sociedad chilena estaba viviendo una disociación entre política y sociedad, y explicar de manera circunstancial, digamos, una crisis de representación por un sistema político que se encerraba en sí mismo, que no escuchaba, que no procesaba las demandas de la ciudadanía durante mucho tiempo, y eso explota, ¿no? Es de hecho es una metáfora muy interesante, ¿no? Pero bueno, eso es el que tengo. Y la otra forma que a mí, de hecho, me lleva a pensar de una forma un poquito más radical, es que si uno recurre a la historia, y con la historia estoy pensando en autores como Orejosa, Monty Thompson, entre otros, incluso en Chile Gabriel Salazar, yo tengo harta diferencia con él, pero también Salazar, uno recurre a la historia, ve que los movimientos sociales, del tipo de hechos como la explosión social del 18 de octubre, pensado históricamente en Chile y en el extranjero, se va a dar cuenta que son de alguna manera expresiones premodernas del descontento. Premodernas quiero decir que son anteriores a los momentos, al momento en que los partidos, jacobinos, comunistas, socialistas, etcétera, incluso nazistas, logran encauzar, digamos, ese sentimiento, ¿no? Y le dan forma parlamentaria, le dan forma política, le asocian un discurso,
¿no? Y aplacan de alguna manera la vía violenta y la transforman en demanda. Mi pregunta es, dicho así de manera, cosa muy interesante hay que decir, pero de manera muy general, y creo si me voy a entender recién, mi pregunta es si la crisis de representación, entendiéndola como una crisis sistémica, no de carácter nacional, sino que internacional, que está viviendo la sociedad chilena, ¿no? Puede hacernos pensar que el tipo de explosión del 18 de octubre no es una cuestión puntual, sino que un modo de manifestarse como era como una forma de manifestarse el descontento, como era, ¿no?, en el tiempo, si tú quieres, predemocrático, anterior a el trabajo de canalización que hicieron los partidos de izquierda desde su nacimiento. Hoy día, en la crisis de los partidos de izquierda y de su representación, ¿no?, que se arrastra durante varias décadas, ¿no?, uno podría pensar que el tipo de expresión social del 18 de octubre en realidad es una forma que llegó para quedarse, porque va a ser la forma de alguna manera en que se va a evacuar esa energía, ¿no?, de crítica social y de descontento, ahí donde no hay formas de canalización institucional, fundamentales, políticas, etc. Es lo que uno en historia llama formas prepolíticas de expresión del descontento. Lo dejo hasta ahí para que podamos conversar después en dos posiciones. Demasiado. Muchas gracias, Mauro. Solo adelantándome un poquito al comentario, tal vez por eso se le llama estallido social, no movimiento social. Claro, sin duda. Porque es mucho más difícil de captar la organización. Claro. Lo ponen el estallido es lo más premoderno que hay. Claro, lo ponen en una posición, si se quiere, asociada a la emotividad, no a la racionalidad, etc. Bueno, volveremos sobre esos puntos. Muchas gracias, Mauro. Carmen, tú tienes una lectura del Chile contemporáneo a partir de las encuestas, de los datos que tiene el CEP y que podemos vincular estrechamente lo que ha planteado Mauro de esta nueva forma de expresión de la violencia con el deterioro de las instituciones y tal vez la vuelta de nuevas justificaciones de la violencia, ya no en los actores políticos, sino que en los ciudadanos comunes y corrientes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Muchas gracias, Mauro, por una interesante reflexión. Y yo creo que engarzamos muy bien en las reflexiones, como decía Daniel. Bueno, gracias a todas y todos por estar escuchando. Como decía Daniel, yo me voy a aproximar desde una mirada de las encuestas de opinión pública, buscando algunos indicios o cómo entender este fenómeno a partir de las respuestas que da la ciudadanía. Voy a compartir la pantalla. Bueno, como decía, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno piensa y cuando Daniel aproximó, ¿no es cierto?, la pregunta es violencia y política, y hay que preguntárselo también, y yo creo que se encuadra muy bien con lo que dice Mauro, en cuál es el contexto en que estamos hablando. Si quieres. Y es que estamos hablando de una democracia, ¿no es cierto? Y como se refería Mauro al final de su exposición, el gran convenio de la democracia o la forma de entender democracia es justamente una manera de resolver políticamente los conflictos. Hay una cita que no me acuerdo, pero en vez de cortar cabezas, ahora contamos cabezas. Y también está el famoso libro que justamente se refería al socialismo de Georg Sprague, que dice: las barricadas ya no eran necesarias cuando los trabajadores podían votar. Los votos eran piedras de papel. Entonces acá es la comprensión del fenómeno democrático, justamente de la representación y del voto como una forma de encauzar el conflicto y de atender a las demás. Entonces uno puede pensar también este problema, bueno, ¿en qué minuto, en un contexto democrático en que se debiera resolver los conflictos de una manera a través de los votos y la representación, justamente eso ya no es suficiente para una parte de la ciudadanía, o una parte mayor o menor, pero un conjunto de la ciudadanía, ¿no es cierto? Y uno puede mirarlo con el empleo de las tácticas violentas, o quienes realizan acciones violentas, por qué, y centrarse en los actores que ejecutan las acciones, o una mirada desde la opinión pública o de la ciudadanía para tratar de entender, bueno, cuál es el sustrato de justificación a esas acciones, independiente que las realicen o no. Y justamente lo que yo quisiera abordar es desde la perspectiva ciudadana, tomando datos de la encuesta C. Y acá, espérate, si puedes ir justo una antes, porque tenía que
tercera. Ahí Esa. está. Bueno, hay muchas, y acá hay podemos conversar las teorías, por qué la gente apoya, por una parte surgió un poco las violencias y las revoluciones, ¿no es cierto? Por qué la gente participa en revoluciones que son cambios estructurales del sistema, una revolución, o en acciones violentas como protesta, ¿no es cierto? Y acá hay una distinción que la vamos a decantar al final, pero ¿qué es la justificación a qué? A la violencia como expresión, como forma de protesta, a la violencia como fin para un objetivo, y vamos viendo y vamos a ir mirando, ¿no es cierto?, algunas diferencias con respecto a las características, y después podemos seguir conversando para ir profundizando. Entonces, la primera mirada, nosotros hicimos en la encuesta CEP, una pregunta que es habitual de la encuesta, es ¿con qué frecuencia usted justificaría o no justificaría las siguientes acciones? No se las califica. Y hay tres preguntas que están asociadas directamente a acciones que son violentas, todas ellas asociadas a forma de protesta, que es participar de barricadas o destrozos, participar en saqueos o provocar incendio en edificios y locales comerciales. Y acá lo que quería mostrarles también es que hay un factor, esta es la primera encuesta que hicimos que fue en medio o post justo de 18 de octubre, pero cuando todavía no se había completamente encauzado, que es en diciembre de 2019, y vemos que hay un 20% que justificaría a veces, siempre o casi siempre, participar en barricadas, un 10% en saqueos y un 8% al revés, ¿no es cierto?, en provocar incendios. O sea, en general, lo que quería mostrar con esto es que entre la ciudadanía chilena, en general, hay un amplio rechazo a las acciones violentas como forma de protesta. Vemos grupos que las justifican, pero nunca han superado el 30%. Otra cosa que también vemos que es interesante es que ha habido un cambio en el tiempo y que ha cambiado. Y por lo tanto, acá también es importante entender cuáles son la protesta con respecto a qué. Son preguntas y cuál es el contexto de esa protesta, ¿no es cierto? Entonces, si avanzamos y pensamos, bueno, pensemos un poco ahora de quienes justifican la violencia, qué características tienen. En algunos estudios internacionales se ve quienes protestan suelen ser más hombres que mujeres. Acá lo que vemos es que quienes justifican, no hay diferencia entre hombres y mujeres, los justifican similar, pero sí observamos, y esto es lo que no hace sorpresa para nadie, que la juventud, los jóvenes, nosotros distinguimos 18 a 24 años, justifican en mucho mayor medida formas violentas de protesta que personas mayores. Pero acá este gráfico, que puede ser un poco críptico quizás, pero les quería enfocar en la primera, que es de 18 a 24 años. Lo que vemos es que si bien se mantienen las diferencias por grupos etarios, vemos que hay un gran cambio entre 2019 y agosto 2021, que veamos que menos de 3/4 nunca justificaría la violencia, a agosto 2022, noviembre, diciembre 2022, que cuando hicimos de nuevo encuesta, en que ya, ¿no es cierto?, está cerca del 80-90%, incluso entre los jóvenes. O sea, hay un cambio importante que vemos, si bien siguen habiendo importantes brechas por grupos etarios, siendo siempre los mayores mucho más aversos a la violencia como forma de protesta. Sí vemos cambio incluso en este grupo más joven, entre 18 y 29 años. También es interesante que no estamos todos acá, nosotros siempre vemos diferencias por posición política, siendo la izquierda, y acá se asocia un poco con la pregunta, ¿no es cierto?, como gente de la izquierda, que la izquierda, en general, si bien siempre es mayoritario el rechazo, y no se justifica nunca la forma de violencia, el porcentaje que sí lo hace es mayor entre la izquierda y entre el centro, entre quienes se identifican con la derecha, mucho menor, entre quienes se identifican con ninguno. Entonces, y un poco, Daniel también me había hecho la pregunta, bueno, se asocia esto con la crisis en instituciones. Y acá hay y esta es una forma, yo diría que debe complementarse y entenderse, y por eso es la primera mirada, porque las protestas del 18 de octubre y el estallido social tenían una característica que era bien notoria, que era la ausencia de liderazgo o de la presencia de organizaciones civiles o de interlocutores válidos. Cuando estalló el estallido social, nadie sabía, si uno paseaba por las calles, veía las demandas o las razones de la protesta eran extremadamente variadas, no había una única razón, no había un único actor que estuviera encauzando este proceso. Sin embargo, vemos algunas diferencias en términos de nivel de confianza. Esto es la última encuesta, o sea, quienes justifican en la última encuesta CEP de noviembre-diciembre de 2022. Lo que quiero mostrar en parte es que vemos que
Carabineros, ¿no es cierto? La confianza en Carabineros está fuertemente asociada al nivel de justificación de la violencia. Quienes justifican siempre, casi siempre, tienen niveles menores, pero aún así cerca de un 18% sí tiene confianza en Carabineros. O sea, hay una heterogeneidad dentro de este grupo que también es importante explorar. Y vemos también que no es una desconfianza global. Y eso es lo que quería, si ustedes ven las barras de los colores tienen diferentes alturas. Si nos fijamos, por ejemplo, en las municipalidades, quienes justificarían siempre o casi siempre participación en barricadas, destrozos como forma de protesta, que es una de las formas de protesta violenta, vemos que tienen un mayor nivel de confianza en las municipalidades, ¿no es cierto? Entonces, hay ahí un proceso de cuáles son las instituciones que están más cercanas, no es completa anomia con respecto al sistema general, sino con ciertas instituciones. E incluso si miramos, bueno, el Congreso, las diferencias no son estadísticamente significativas, en parte porque es muy baja en general. Pero si miramos, pero acá también, y esto quería enfocarme en las diferencias contextuales y la importancia del contexto y del imaginario contra lo que se está protestando, la situación con la que se está protestando. Si vemos el panel de la derecha, el porcentaje de quienes justificarían siempre o casi siempre, a veces o nunca, casi nunca, la participación en barricadas, destrozos como forma de protesta. ¿Qué porcentaje contesta que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? Y acá, si nos fijamos en el siempre, casi siempre, vemos un cambio bastante importante, o por no decir radical. En diciembre de 2019, o sea, en pleno estallido, quienes más justificaban las acciones violentas eran a su vez quienes más preferían la democracia. O sea, una valoración de la democracia como ideario, ¿no? Pero a su vez eres quien es más crítico a su funcionamiento, ¿no? Que es el panel de la izquierda, evaluación negativa y funcionamiento de la democracia. Y allá la pregunta es, y que debemos seguir explorando, ¿cuál es la democracia que tienen en mente cuando evalúan democracia? ¿Es la democracia representativa a través de partidos? ¿O es una forma democrática mucho más asambleísta, más directa, y por lo tanto se produce una mayor distancia con la valoración de la democracia versus cómo le evalúan el funcionamiento? Pero si después de 2 años, quien es el grupo reducido que justifica la violencia, ahora vemos que es aquel grupo que menos valora la democracia como forma de gobierno. Y ahí está la pregunta, ¿es un cambio composicional? ¿Nos quedamos con los más extremos de este grupo, que eran quienes rechazaban la violencia? ¿O hay un descontento o disolución de cómo la democracia encauzó las razones de la protesta, ¿no es cierto? Yo creo que aquí son las preguntas, ¿no es cierto?, que nos hacemos y vemos también cómo van cambiando los otros. Para dejar tiempo. Y acá, esta es una pregunta que nosotros hicimos solamente en la última medición, que fue en noviembre-diciembre de 2022. Y lo que quería mostrar acá es la diferencia en las respuestas según lo que estemos preguntando. La primera pregunta tenía 2 dimensiones, o sea, variaban 2 cosas. Una era una forma concreta, participar en barricadas. O sea, la gente veía la barricada y era algo que experimentaba, ya sea vivencialmente viviéndolo o en las noticias, ¿no es cierto? Y era como forma de protestar. La segunda formulación es más bien un uso de una violencia abstracta, pero para lograr cambios profundos en la sociedad. Y ahí sí vemos un porcentaje importante de la población, un 11% que justificaría siempre o casi siempre el uso de la violencia para lograr cambios profundos en la sociedad, el 15% a veces, y un 72% nunca o casi nunca. Nuevamente, es mayoritario, o sea, 3/4 de la población no lo justificaría nunca o casi nunca, pero quería resaltar la diferencia con respecto al uso de la violencia, ya sea como forma de protesta o para lograr cambios en la sociedad. Y acá también es interesante entender que en esta formulación de la violencia sí vemos diferencias, por ejemplo, entre hombres y mujeres, que en una violencia más concreta no la experimentábamos. Y lo que me parece más interesante es que las diferencias por edad se achican o ya no son estadísticamente significativas. O sea, no hay una diferencia por grupo de edad en términos de quienes justificarían la violencia en términos abstractos para lograr un cambio, mientras que sí observábamos grandes diferencias por edad para acciones específicas de violencia como forma de protesta.
Daniel. Bueno, y posición, perdón, me adelanté. Y en posición política también es interesante que tampoco observamos diferencias. O sea, es algo que pareciera ser transversal políticamente. Ahora sí. Tampoco vemos algunas diferencias, pero tampoco son diferencias abrumadoras en términos de niveles de confianza, incluso en Carabineros. O sea, un 42% de quienes justificarían siempre o casi siempre el uso de violencia para cambios profundos tiene confianza en Carabineros versus el 46%. O sea, no estamos separando estos grupos por niveles de confianza en distintas instituciones, ya sean municipalidades. Hay algunas pequeñas diferencias, pero no son sustantivas. Ahora, también lo vemos, ¿no es cierto? Si miramos a nivel de valoración de la democracia, tampoco vemos diferencia y tampoco, cosa que quizás nos llama a pensar cuál es el cambio profundo que espera la sociedad con respecto al funcionamiento de la democracia. Se apunta a un cambio profundo en términos de la relación democrática o un cambio profundo en términos de las relaciones económicas o sociales, ¿no? Esto es una hipótesis que no debería explorar, pero ¿por qué? Porque no vemos grandes diferencias con respecto a cómo evalúan el funcionamiento de la democracia. Y incluso, si uno mira el grupo, que es un 86% de la población, que dice que nunca justificaría la participación en barricadas o destrozos como forma de protesta, si uno mira en ese grupo y dice, a ese grupo lo divide entre quienes justificarían nunca, o casi nunca, a veces o casi siempre, vemos que aquellos que nunca justificarían una acción de barricadas o destrozos como protesta, sí justificarían la violencia, un 10% siempre o casi siempre y un 14%. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿hay alguna diferencia cuando uno dice violencia en términos abstractos? ¿Qué es lo que la gente está pensando cuando se piensa en violencia? ¿No? Y por eso, para terminar, nosotros hicimos una encuesta, la CPPC 87, que fue enfocada en 4 regiones del país: Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, con 2 muestras de espejos de la población mapuche y no mapuche, que fue un campo largo de febrero a julio. Pero en esa encuesta preguntamos si se justifica el uso de la fuerza para reclamar tierra, y uno podría pensar que el uso de la fuerza está asociado, ¿no es cierto?, a un tipo de violencia. Y vemos que, bueno, hay diferencia entre la población mapuche y no mapuche, pero sí quería mostrar que hay un 59% entre el color verde que las identifican como mapuche, que no la justificaría nunca, y un 66%. O sea, el inverso tiene cerca de un 33 y un 40% de la población que la justificaría siempre o en algunas circunstancias. Sin embargo, nosotros también hicimos una pregunta específica sobre acciones concretas de grupos mapuche, perdón, Daniel, la última se fue. Y acá vemos, son 5 ejemplos que grupos mapuche armados se toman en terrenos que reivindican como propios, que uno podría pensar es una expresión del uso de la fuerza, ¿no es cierto?, para la recuperación de tierra, y ahí vemos que el rechazo a ese tipo de acciones es muchísimo mayor, ¿no? Y esto lo vamos viendo con distintos tipos de acciones, y por lo tanto lo que quería abrir un poco la reflexión es que cuando hablamos de la justificación política de la violencia, quizás habría que preguntarse qué es lo que concebimos o pensamos como forma de violencia, y cuál sería su objetivo. Violencia como protesta, violencia para lograr un cambio profundo, y bueno, cuál cambio profundo, y también enlazándolo con lo que decía Mauro, cuán posible es lograrlo o no, ¿no? También quizás hay algo ahí. Entonces, para terminar, ¿no es cierto? ¿Qué entienden las personas cuando hablamos de violencia? Nosotros vemos que hay una justificación menor cuando hablamos de ejercicios específicos de violencia, o sea, pero sí hay una justificación mayor con la idea de ejercer violencia para cambios. Y lo que es interesante también, que es lo que veíamos con la pregunta que nosotros repetimos en el tiempo, que es justificación de la violencia para ciertas acciones, también es muy contextual. O sea, probablemente hay un grupo o un grupo núcleo duro que justificaría en todas circunstancias, pero a nivel ciudadano hay un cierto movimiento que va a depender del contexto, cuando es forma de protesta, contra quién protestan y si se mantienen o no ciertas circunstancias no cambian. Sí, por eso termino. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias. Hay, claro, un desafío importante en lo que tú planteas de, primero, comprender qué es la violencia para distintos grupos de personas y qué es la democracia. Hay una impresión muy bien fundada en muchos sectores académicos en que cuando los políticos preguntan por qué aprecio se le tiene a la democracia, se está pensando en qué aprecio le tiene usted a los partidos políticos, al Congreso, a la democracia procedimental. Y creo que el ciudadano común y corriente tiene una opinión más profunda a la Tocqueville. Digamos, que la democracia en el fondo es un sistema de vida, la eliminación, la abolición de las jerarquías sociales preexistentes. Digamos. Entonces, ahí hay una tarea pendiente. Muy profunda a encuestar en la sociedad chilena. ¿Cómo juntamos estas dos? La visión que tienen los políticos cuando hablan de democracia y la visión de los ciudadanos que tienen cuando hablan de democracia. Creo que también tiene una visión muy interesante Rodrigo Pérez de Arce, que también ha reflexionado sobre la violencia en ciertos sectores políticos. Sus comentarios siempre también van de izquierda a derecha, los jóvenes pensadores que más promete en nuestro país. Por favor, Rodrigo, tienen los comentarios. Sí. Bueno, está difícil comentar, me han dicho ambos muchas cosas muy interesantes. Parto obviamente por agradecer Chile 21, Daniel, Mauro, Carmen, por sus exposiciones. Obviamente, como fui tomando notas en vivo, esto puede volverse un poco desordenado. Y mi idea es tirar algunas provocaciones y mezclarlo con algunas de las cosas que a mí me ha tocado ver en incipiente trabajo de campo, sobre todo a partir de derechas radicales y movimientos nacionalistas radicales, desde un nivel que es un poco distinto al que han trabajado ambos y que creo puede ser muy complementario. Quería partir haciendo un punto sobre la democracia. Creo que la democracia se sostiene sobre dos fundamentos. Uno, que es un fundamento filosófico, es decir, qué sistema, qué forma de gobierno responde mejor a la naturaleza humana, al hecho de la pluralidad del mundo, a la complejidad social, en fin, que es una pregunta, digamos, antropológica, filosófica en su sentido más puro, y también podemos ver una justificación funcional de la democracia, es decir, que el sistema nos ayuda a vivir mejor y a enfrentar los desafíos que tenemos. Carmen creo que la mencionaba en términos del ideario democrático, a lo cual se agrega una justificación o fundamento, digamos, funcional. Si la democracia es útil para resolver esos problemas. Y ahí, efectivamente, tenemos una gran duda, una gran pregunta de qué diantre significa democracia y cuáles son sus notas fundamentales. Pareciera ser que no es solamente ir a votar cada cierto tiempo. De hecho, estos últimos 2 años hemos tenido un periodo de intensísimas votaciones. Hemos votado como nunca en los últimos 50 años, se puede decir. Incluso podríamos extenderlo más, y sin embargo no parece haber un afecto más relevante por la democracia. Pero pareciera ser que si falla esta segunda fundamentación, es decir, si la democracia no es útil, la primera fundamentación pierde quilla, pierde atractivo, y eso es lo que nos muestran, lo que nos acaba de mostrar Carmen, a partir de la encuesta CEP y de sus análisis posteriores. Y por eso a mí me parece que es profundamente relevante, y más todavía cuando estamos reflexionando respecto de un episodio de violencia política muy importante en nuestra historia, que configura toda nuestra historia reciente, que es el golpe y la posterior dictadura cívico-militar, que es lo importante de dar no solamente la justificación en términos abstractos de la democracia, sino en términos pragmáticos. Y esto, hoy día mismo estamos en medio de ese desafío. O sea, hoy día parte un proceso constitucional, el segundo, y que es algo que no siempre se da. A veces cuando fracasan los procesos de dotarnos de nuevas normas, lo que sigue es más violencia. Y entonces esta oportunidad, la verdad es que es bien
de oro, uno podría decir coloquialmente. Y esto es lo que yo he podido ver en mi trabajo con miembros de movimientos nacionalistas radicales, y que uno puede ver en otros movimientos que no tienen la radicalidad del movimiento social patriota, capitalismo revolucionario, movimientos que podrían parecer en la periferia, sino también, por ejemplo, en partes del Partido de la Gente, ¿no? Que se nutren del fracaso del sistema. Y desde ahí articulan banderas, y desde ahí articulan agendas, y cito un ejemplo que es el que a mí me tocó más de cerca, que es el tema de la agenda anti-inmigración. Yo partí mi trabajo de campo en 2018, y la agenda anti-inmigración era para unos loquitos que odiaban a Bachelet, y eso hoy día está en el centro de nuestra palestra política. De hecho, tenemos montones de militares desplegados en nuestra frontera, es un tema ultra popular, pero a mí lo que me parece todavía más relevante es que un movimiento como el que yo investigué, que era marginal, termina organizando parcialmente una marcha en Iquique, que de un momento a otro se transforma en una quema de carpas, una quema de coches de guagua, una quema de sacos de dormir, sin como un causante específico. Y eso también creo es un estallido social. ¿Por qué? Porque muchas veces yo veo desde las izquierdas una como, no quiero decir que sea el caso de Mauro, sino más bien en voces que aparecen en la palestra pública, que dicen, esta ola la voy a surfear yo, y creo es mucho más ambiguo de lo que parece. En el fondo, hay estallidos que, claro, son en cierta forma una contestación frente al modelo, pero también otros que son estallidos frente a agendas específicas, y ambos son estallidos, y creo que es importante tener eso en mente. Pero hay una segunda dimensión de esta violencia que creo tiene que ver con el fundamento filosófico de la democracia, que creo que tiene que ver con una desafección más honda, que probablemente, como bien decía Carmen, no tiene que ver con la generalidad de nuestra vida en sociedad. De hecho, una cuestión que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que aparece en las encuestas, es la desafección por la vida en general, y las expectativas en general, el pesimismo en general, pero el optimismo y formas de confianza cuando se mira el nivel más particular. Entonces uno dice, ¿cuánta confianza tiene en su futuro? En general la gente confía más en su futuro. ¿Cómo va el futuro del país? Estamos hasta el cuello. Y esto creo que está tanto en la base de movimientos nacionalistas como en esta derecha radical trampista de Francisco Muñoz Pancho Malo, como en parte de la protesta que aparece en el estallido de octubre, ¿no? Y que esto, bien decía Mauro, creo, nos hermana con fenómenos más globales, con fenómenos que no son de acá, en el fondo Colombia, Ecuador, incluso Perú, uno podría decir, Francia, Bélgica, el Líbano, en fin, todos viven cosas que cada uno desde su especificidad y desde sus propias características, sus propios malestares, parece criticar la mezcla entre, muy grosso modo, democracia liberal y libre mercado. ¿Ya? Esto, el tiempo no me da para especificarlo más, pero creo que ahí hay un fenómeno que es muy parecido. Y para mí una de las manifestaciones de esta desafección, de este nihilismo, se vio no tanto en estos fenómenos que mencionaba, sino en estos viernes de protesta vacía, los viernes como en pandemia, donde llegaban 30 cabros y rompían semáforos y cortaban calles, sin agenda. Entonces, si octubre no tenía agenda, no tenía vocero, no tenía banderas específicas que uno pudiera como identificar claramente como una especie de petitorio, digamos como el petitorio Confech, esto la verdad es que era como, la verdad, un misterio irresoluble, ¿no? Y uno tiende a encapsular en ese grupo el nihilismo, pero la verdad es que si uno observa la sociedad pareciera ser que hay niveles bastante transversales que se vuelven más violentos. Y de hecho el reclamo de dignidad y de parar la violencia también está
en la fila del banco, en el supermercado, en ahora el affair Orsini Valdivia, que hay gente que puede llamar a la directora de un área de carabineros para resolver un problema. Yo creo que ahí también hay un tema relevante. Y aquí quiero hacerme cargo o mencionar algunas cosas que salieron en las exposiciones, fundamentalmente, dado que no sabemos qué diantres es violencia, porque puede ser lo estructural, puede ser lo micro, puede ser la interacción interpersonal, pueden ser espacios geográficos de violencia, y entrar en esta violencia a posteriori. Si no hubiera pasado esto, no tendríamos lo que tenemos hoy día. Que de hecho, yo creo que de manera un poco naïf, pero valiente, su gran defensor fue Fernando Atria, que justificaba ex post el proceso constituyente desde estas coordenadas, ¿no? Y aquí yo creo que tenemos un problema constitucional relevante porque vemos los momentos constitucionales desde una teoría revolucionaria. Es decir, nuestros esquemas están en la Revolución Francesa, en la Revolución Americana, y decimos, para que emerja un nuevo orden, necesitamos zamarrear el que hay hasta las bases. Y eso yo creo que para el problema chileno es muy conflictivo. Quien lo trató con más detalle es Samuel Chorn en un texto que está en Estudios Públicos, a propósito de la descomposición constitucional, ¿ya? Y respecto de lo que decía Carmen, me gustaría detenerme en una parte, un minuto y medio, porque creo que es muy interesante entrar en esto, que es la idea de que la violencia, la percepción, la justificación y la disposición a participar en actividades violentas no es un fenómeno estático. No es una cuestión que se puede reificar en octubre del 2019, y como hoy día hay rechazo, puede que en meses más haya un aumento en la aceptación de estas formas de violencia. De hecho, tocó en algún momento ver un estudio que lideraba Jaime Del Olio desde el gobierno, que nos mostraba que la gente estaba más cabreada, más enojada, más molesta con el sistema, pero que la pandemia había pausado, había puesto límites a la expresión de esa violencia. Y cierro con algo que también decía Mauro. A mí no me convence tanto la idea de modernidad versus premodernidad, pero sí el esquema que él formula, que es que hay una violencia que se expresa como acontecimiento, que desborda todos nuestros marcos de comprensión y a la cual la política trata de ponerle bordes, ¿no? Que trata de darle una forma, de ponerle un nombre, que es lo que hace el 15 de noviembre, ¿no? Y que es, yo creo, la genialidad de Gabriel Boric, que en parte lo deja en la moneda, y que es el desafío de los próximos meses, que es cómo nombrar ese malestar y esos malestares, que no son solo constitucionales. Y ahí yo creo hay un desafío gigante, no solo para las 24 personas que están hoy día en el comité de expertos, ni para quienes nos van a representar en el Consejo Constitucional, sino para el sistema político de ocultar y ponerle nombre para conducir. Porque si no, la verdad es que estamos metidos en un forro de marca mayor y que va a durar un montón de tiempo, y donde todos salimos perdiendo. Y quedo ahí para seguir conversando. Muchas gracias, Rodrigo, muy interesantes tus reflexiones, sobre todo porque has hecho trabajo de campo muy relevante en esta materia. Creo que has mencionado un punto muy importante, y es que este nuevo proceso constituyente es algo bien alternativo al primero, digamos que el momento revolucionario fallido, y un segundo momento moderado, sería como el otro bando de la Revolución Francesa, ¿no? Del que hubiese estado Montesquieu, que no quería cortarle la cabeza a nadie. Claro, los Girondins que querían, los girondinos que querían estar, digamos, pacificando las cosas. No sé si sería el momento girondino o quizás qué tipo de momento tenemos ahora,
Lo que sí estamos seguros es que no vamos a volver a tener otro momento. Y lo que tenemos que cuidar entre todos los sectores políticos es que sea una deliberación de calidad, una deliberación pacífica, y que los ciudadanos puedan volver a confiar en un proceso político. Porque el último proceso político que tuvo confianza de los ciudadanos fue la transición a la democracia. Luego las instituciones comenzaron a perder bruscamente la adhesión ciudadana. Entonces, este es el momento y luego se abre una puerta a un abismo que no conocemos. Por lo tanto, en nuestra fundación tenemos la convicción de que este año sería importante que los actores políticos llegaran a un compromiso, como el compromiso de los 50 años, un compromiso con la democracia. Y ese compromiso implica moderar la forma de discusión, eliminar, erradicar todas las formas de violencia en la política, lo que no significa que se va a eliminar la violencia absoluta, porque habría que ser muy ingenuo para eso. La violencia como es algo parecido a lo que Bertrand Russell decía sobre el poder, es lo que mueve a la sociedad. Dentro de la violencia está presente, siempre es casi como las leyes de Lavoisier, de la concentración de la materia, es imposible que desaparezca, siempre se transforma, está presente, si no es física, es estructural, si no es psicológica, es simbólica, ¿fija? Y puede ser todas a la vez o específica en diferentes formas. No vamos a eliminar la violencia, solo podemos aspirar a controlarla, a canalizarla. Y ahí hay muchas teorías interesantes de cómo la democracia canaliza y hace de los conflictos algo fructífero. Y creo que de eso sería algo lo cual debiera reflexionar también los que están hoy día tratando de construir una nueva constitución. Quisiera abrir el debate. Yo sé que todos ustedes tienen reflexiones al respecto en sus diferentes ámbitos de especialidad. Abrimos la palabra. Carlos, Uy, bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy motivante las tres exposiciones. No es menor que este seminario abre un ciclo para las conversaciones de los 50 años. Y la pregunta que cuelga es cuando se cumplan los 50 años. Yo tengo la impresión de que caminamos por un sendero de carbono abierto. Si muchas cosas no se resuelven adecuadamente en este periodo tan breve de tiempo de aquí a septiembre. Y por lo tanto es un momento importante. Lo segundo, no tengo ya certeza de la vida de que la violencia parte así. Hay algo que parece tan sistemático. Parte de la vida. Y está en todo tipo de escenarios. Y por lo tanto, no debiera ser extraño que cada cierto proceso la violencia se enseñorea de manera magnífica. Y lo magnífica es ahí con esa ambición mayúscula que hace que la sociedad quede muy afectada y estableciendo. Lo tercero es que muchos de nosotros de nuestra generación hemos pasado por distintos tipos de procesos de violencia. Y hablo, por ejemplo, la primera violencia que yo conocí, que es la violencia estructural de la violencia. Porque la vivimos, era fuerte modesta, en talla ancha, puerta negra, población que se nació a la mano, ¿verdad? De autoconstrucción, hijo de madre lavandera, de padre de la construcción, el perro fue cansado, la violencia. Y sin embargo veíamos una opulencia a los estados que efectivamente generó en muchos de nosotros una cierta indignación. Cuarto, en el caso mío, esa indignación social se canalizó a través de la iglesia, y particularmente soy hijo de la teología de la religión. Y los teólogos de la religión enseñaron en el 70 que la violencia es estructural, que está en todos lados. No es una sola violencia. Pero bueno, uno racionaliza, porque después dice, pero la violencia no puede explicar toda la vida. Y ha sido un estudioso fascinante de la historia de la rusa, de la francesa, hago clase de derechos humanos, historia de los derechos humanos. Y me fascina hablar de los alumnos de las contradicciones también de
revoluciones que tienen vamos a formar un poco. Son positivas. El asesinato de todas las capacidades tarifas, es una cosa impresionante, no puede haber algo más que eso. Además de todo, el que fue conectar y de porquería. Bueno, Robespierre, que es víctima de su propia insolición violenta, la reina Cristina no costó igual que al rey, reina, etc. Pero en la Revolución Francesa todos estamos. La Revolución Mexicana, en fin. Después pasé por la violencia enorme, las vivía en carne propia, de la dictadura militar. Y qué ganas de enfrentar. Claro, pero eso no está en nuestra lógica de la parte clara. Y entonces fundamos un ánimo con el servicio para justicia, en fin. Pero siempre entendí que no había cómo enjuiciar la violencia que respondía a nuestras conversaciones en privado, en el momento de los humanos con la gente en contemplación, era eso, entenderlos y decirles, bueno, ustedes están en eso, nosotros estamos en esto. Y no había además de nuestro juicio, a decirle, no, acá te doy la aceptamos. Y en el mundo mapuche, ya que se nos dio acá, fíjate, me voy a contar una experiencia en un minuto. Yo estoy de forma general. Yo lo he dicho. Me tocó enfrentar un tema malo. Con ese tema yo renuncié a la visión de la comunidad y se creó una crisis cuando el 20 hizo robar. Bueno, en diciembre de 2007, de acá, queman los 2 primeros camiones de y el tema por el que yo me había esforzado 2 años, porque público, la gente entendía, la gente. Es una frase muy compleja. Gracias a ese evento, el tema saltó a toda la prensa nacional y el país se enteró, ¿verdad? Y se enteró que los terroristas existían, y se enteró de que el gobierno de las comunidades traicionadoras, etc. Y todo el mundo hablaba. Siempre me pregunto, ¿y si la Cámara dice, ¿en qué está? Complejo. Y por supuesto que yo fui lo que salió a condenar hasta que la cambió, pero entendía que allí se había producido un quiebre. Bueno, hoy día yo creo que la cuestión de la violencia sigue con este entorno de en la universidad. Yo estudié trabajo social en los años de 71 hasta 73, en ese periodo, después del 77 al 80, en la Universidad Católica, dejé mi título, sí, pero en esos 3 años, el relato que la violencia era altera de la historia. Arendt, muchos años después, dice así: la violencia abrió grandes transformaciones en forma que no podemos negar. Entonces, a la violencia de la izquierda también aprendí que hay una violencia de derecha. Y ninguno de los dos escapan y eso es violento. Entonces, o lo que dice Trump, asediando un congreso, o Bolsonaro en Brasil, no sé. Y yo siento que hay una violencia alarmada ahora, en la derecha, en la ultraderecha, y en la izquierda, en la ultraizquierda. Y que Chile se está polarizando de una manera muy extrema. Esto no está siendo capacitado por el sistema político democrático. Y creo que el salvataje de ese punto, de acuerdo, obedece razonablemente mal a un momento político, pero no a un momento social. Yo no sé si la sociedad está totalmente convencida de que tenemos los procesos en el camino. No sé cuánta gente va a votar en diciembre, etc. Estamos viendo ahí para acá, si esto no se resuelve adecuadamente, que no sale una relación, vamos a tener problemas en los próximos 15 años. Entonces, tengo muchas dudas respecto de cómo se cierra estos 50 años. Las primeras señales las vamos a ver ahora. 6 de marzo, 8 de marzo, 15 de marzo, día del Oriente y otros. Y en el mundo indígena ya para qué hablar, la violencia escaló a niveles estructurales muy profundos, y yo estoy de acuerdo que
de esa forma de tensión, porque hay grupos radicales que trabajan en esto. No estoy dando ninguna solución, no es mi ánimo, diría simplemente digo que el debate es muy importante para poder tener una brecha de aquí nos estamos. Sí, Muchas gracias, Domingo. Muy interesante tu vivencia generacional y desde tu rol en la CONADI. Ciertamente estuviste en el corazón de un conflicto de los más importantes que ha tenido el mundo. Carlos. Mira, yo quiero hacer dos tipos de reflexión. Una más general sobre el papel de la violencia en la reforma, en las transformaciones de la sociedad. Y una reflexión más específica sobre el proceso que se está iniciando hoy día. Mi aprehensión respecto a lo que puede suceder con ese proceso. Respecto a lo primero, yo quiero decir que soy parte de una izquierda que reflexionó muy profundamente, de manera, yo diría, incluso desgarradora, luego del golpe. Nos pasamos mucho tiempo, muchos años en una discusión muy dura entre nosotros respecto a lo que había ocurrido. Y creo que una gran conclusión que surgió de todo este proceso de renovación del socialismo tuvo que ver con la valorización de la democracia y la reafirmación de una vía pacífica para la resolución del conflicto social. Ahora, yo creo que uno no se puede quedar ahí, y la verdad es que hay una reflexión que, si uno apela a la historia, es pertinente sobre el papel de la violencia en la transformación, que es un poco lo que decía Mauro al principio, en qué medida pueden haber transformaciones estructurales profundas de manera estrictamente pacífica. Yo esperaría que las cosas así pasaran, pero objetivamente no pasan así. Finalmente los grandes cambios en el mundo tienen mucho que ver con formas violencias, con formas violentas, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Revolución rusa, los procesos de descolonización tampoco se hicieron sobre la base de forma pacífica. Y con la independencia, bueno, y de pronto la sociedad chilena actual es un producto muy directo de una violencia brutal que se ejerció a partir del 73. Entonces, dicho eso, a mí lo que me surge como reflexión es que habrá violencia en la medida en que el sistema político no aparezca frente a los ojos de la ciudadanía con la capacidad de transformarse. Y yo creo que finalmente eso es lo que pasó aquí en Chile. Y ahí la verdad es que me tocó, y soy actor bien directo, todo el debate constitucional posterior al 88, 89, y ver cómo también la ceguera de las fuerzas conservadoras en este país, que no advertían que se estaban creando una situación que podía ser muy compleja. Nadie previó que íbamos a tener un estallido en octubre del 19, pero que se estaban creando tensiones era evidente. Y ahí los argumentos que se daban, creo que es importante traerlo a colación, era, mira, si las cosas también están funcionando, ¿para qué vamos a hacer cambios? Entonces uno les decía, oye, mira, justamente, como las cosas también tratemos de hacer cambios inteligentes, no en caliente, y no, porque en el momento en que la gente en la calle esté gritando por una nueva constitución, quiere decir que estamos al borde de una revolución. Estamos ya en una situación extremadamente conflictiva. Entonces, ¿qué? Algo parecido a lo que ocurrió en octubre del 19. Entonces, yo digo, sí, condenemos la violencia, pero también acompañemos esto en una reflexión de cómo se genera un sistema político que sea capaz de procesar las tensiones, porque de otra forma terminamos una especie de impasse. Esa es mi primera reflexión respecto del proceso actual. Yo soy de los que lamenta muy profundamente lo que ocurrió con el proceso anterior. Creo que era evidente, y por lo menos aquí humildemente desde esta institución hicimos ver en mayo del año pasado, enviamos una carta abierta a todos los constituyentes diciéndoles que aquí lo que advertíamos es que esto iba a fracaso. Que era además absolutamente evidente que los 2/3 de la constituyente ya no eran los 2/3 de la sociedad chilena, sino que estábamos más bien en un proceso en donde las cosas podían ser casi a la inversa. Había por lo demás, no era ya un problema de las encuestas. Era un problema de los datos de la realidad, está en la elección presidencial. La elección presidencial de noviembre ya había dado un dato muy fuerte con el 44% de los votos. Por tanto, hay un ejercicio de realismo político elemental y además de lucidez, de consistencia, de ver que habían cosas que simplemente no funcionaban. O sea, decirle a este país que íbamos a hacer una república plurinacional era un contrasentido, era constitutivo. Así como yo creo que la gente entendía perfectamente bien que hay muchos pueblos, que hay
necesidad de reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, pero que hay cultura, que hay pueblos, pero que no hay 11 o 12 naciones. La idea también del inteligente que se le ocurrió de que aquí ya no íbamos a tener más un poder judicial, sino un sistema de justicia, en donde iban a su interior poder coexistir también diferentes poderes judiciales, era una idea loca. Era una idea loca que terminó en la forma como desgraciadamente terminó. Ahora tengo la impresión, y esto termino, de que el sistema, el proceso actual, el segundo tiempo, que yo espero que resulte, creo que la idea de que se pueda generar un Estado que supere la subsidiariedad, que establezca derechos sociales, que responda a esas demandas, puede coronar con éxito este proceso. Ahora tengo la impresión de que son tantos los salvaguardias que de repente también podemos terminar con un proceso que tenga una gran desafección, que tenga una gran diferencia ciudadana. Y esa es la razón por la cual aquí también con Daniel y con otras personas hemos estado planteando la idea de que pueda haber algún tipo de mecanismo participativo que complemente las instancias que hoy día están establecidas, que son extremadamente poco participativas, son bastante excluyentes y que podrían terminar generando también un proceso que no resuelva el problema que tiene que resolver por la vía de otorgarle la legitimidad que una nueva constitución objetivamente requiere. Muchas gracias, Carlos. Claramente, lo que tú planteas es el desafío que tenemos en este proceso. ¿Pueden los ciudadanos participar de manera institucional y canalizar esa violencia que se expresa únicamente en los movimientos sociales? A ver, tengo un amigo alemán que me dice siempre que en Alemania hay una jurisprudencia de un tribunal que señala que nadie puede quejarse porque una manifestación bloquea el tránsito, porque el objetivo de la manifestación es quejarse y generar una cierta molestia. Uno puede comprender eso, ok, sí, protestamos para generar algo de ruido, pero ¿hasta dónde es tolerable a una sociedad? ¿Hasta dónde es tolerable que los políticos disientan entre ellos y haya un cierto margen de vehemencia, de plantearse las cosas tal como son, ¿cierto? ¿Cuál es el margen? ¿Cuál es la línea? Y esa línea es únicamente, creo yo, cultural. Y la cultura llega a acuerdos. ¿Hasta dónde es tolerable en una sociedad? Hay las manifestaciones, me acuerdo, para el 15M en España, la gente no era violenta al comienzo. Incendiar un basurero era ya un acto de violencia absoluta. En cambio, lo mismo que pasó en Turquía, tiempo atrás, era dar vuelta a un carro de policía y quemarlo y saltar arriba después. Eso era banal. El umbral de tolerancia de cada sociedad es cultural. Y eso creo yo que hay que trabajarlo, y se puede trabajar desde las instituciones. No se trata de que todo el mundo haga un sitting, ¿cierto? Y protestar como a lo Gandhi, esperando que las fuerzas policiales le caigan encima, y de eso hacer un escándalo mediático. Pero hay formas, y tal vez lo que hemos descuidado es la información cívica. Una cosa adicional, yo creo que es lo que va a pasar mañana en Francia. O sea, yo lo vengo siguiendo muy de cerca, que lo vimos ayer, y en toda la discusión sobre la reforma de las pensiones, donde lo que el gobierno quiere es hacer algo que es razonable, que aumentar la jubilación, pero que en el caso de Francia ahí también genera mucha resistencia. Han habido 4 manifestaciones grandes de gente, 1,5 millones, 2 millones de personas en la calle y el gobierno no se ve. Entonces lo que está planteado para mañana ya no es una manifestación simpática, alegre, sino que es la paralización de Francia. Eso es lo que los sindicatos van a intentar hacer mañana. Por primera vez en mucho tiempo hay gran convergencia del movimiento sindical en un país que además tiene tendencia a las revueltas. Entonces está la idea del mayo 68, está la idea de que este es un gobierno que no escucha y que finalmente la única posibilidad es hacerlo a las patas. ¿Sí? Llamo la atención que mañana va a ser un día que hay que mirar en un país que no es cualquier país, que tiene significación desde el punto de vista de la reforma, a su capacidad de enfrentar los problemas. Reacciones a esta conversación, si vamos por orden. Sí, yo la verdad es que quiero ser tan optimista como Carlos, ¿no? A propósito de lo que tú dices, ¿no? De que ideal darles esa potencia al sistema político y en particular a la constitución, al proceso constitucional.
Sin embargo, mi tarea también es siempre poner alerta de que a veces estamos otorgándole y dándole, yo esto lo he dicho mil veces en las reuniones que tuvimos también, de que a veces creemos que el sistema político puede resolver más cosas que lo que en realidad resuelve o logra. ¿Ya? En realidad la sociedad tiene dinámicas que uno debe, digamos, pensarlas con cierta autonomía respecto a las posibilidades que tiene de captar, canalizar el sistema político. Creo que eso es una cosa que siempre en mente. Y la alerta en este caso en particular es que estemos tal vez frente a un escenario, y en ese sentido me refería a moderno, ¿no? En el sentido de que las instituciones creadas en la modernidad para la canalización hoy día tengan una fuerza de canalización distinta a la que nosotros todavía estamos acostumbrados a adjudicarnos. Ese marco, podemos empezar a hablar de ciudades ingobernables o más difíciles de manejar, etcétera, ¿no? Y es ahí donde yo digo, bueno, tal vez, y esto es una hipótesis, obviamente, histórica de largo plazo, el tipo de violencia que hemos visto en los últimos años, en Chile, en otra parte, es una forma que llegó para quedarse producto de que los medios que tiene la sociedad o el sistema político para canalizar la luz están a disposición como nosotros creemos que están. Esa es una hipótesis y aquí yo creo que siempre tener ahí esa posibilidad. Más si estamos en el proceso constitucional. Pero quería volver sobre algunas reflexiones sobre lo que presentó Carmen también, que me pareció muy interesante, que efectivamente veo un diálogo directo con lo que estaba. Lo primero es que creo que es súper importante distinguir legitimidad y justificación. O sea, es muy esta la pregunta de la encuesta, porque, digamos, es la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. La pregunta con que tú terminas tu exposición es básicamente ¿cuál? Es decir, ¿qué se está entendiendo por violencia? Y eso no se logra con la encuesta, sino que algo así como con focus group, con entrevistas en profundidad, o algo, de todas formas, con otra metodología, ¿ya? Y yo, bueno, con el fondo de ese proceso queremos un poco entrar en esa dimensión, porque para mí la justificación es un discurso. No es la respuesta, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Están relacionadas, sin duda. Y más aún, yo diría que por qué la filosofía tiene poco que decir en este contexto, o la gente que está hablando del sistema jurídico, y filosofía política o jurídica, es porque en realidad las respuestas hechas uno las conoce, pero son los momentos de efervescencia social los que hacen que esta cosa se revuelva como una foguera. Por ejemplo, en 3 años la gente cambia posiciones en términos de legitimidad, de la violencia, muy radicalmente. Respecto a la posición que tienen en relación a la fuerza policial, a la represión de carabineros. Es realmente impresionante lo que ocurre en los escenarios tipo explosión social del 18 de octubre. Son fenómenos históricos singulares. Y esa singularidad yo creo que hay que... Por eso no estoy de acuerdo en equipararlo tanto a una protesta, por violenta que pueda ser en el norte. ¿Por qué lo digo? Porque tengo la impresión de que yo siempre he sido partidario por mi formación con los sociólogos franceses de considerar que la gente es realista. La gente sabe más de lo que uno cree. La gente tiene ciertas sensibilidades que no son expresadas teórica ni discursivamente, pero sabe, creo yo, que cuando está en una situación de efervescencia tal como la del 18 de octubre, esa violencia puede ser productiva, puede traer algo distinto, que no tiene nada que ver con lo que consideran que va a ser la protesta de los estudiantes en la esquina o todos los viernes lo que pasó después después del 18 de octubre, se juntaba la gente ahí a hacer protesta que se iba a destruir el mundo. O sea, hay un realismo en el sentido de que la potencialidad de esos hechos está en la visión de la acción y son capaces de sumarse a ella con mayor posible probabilidad. Eso también me lleva a pensar que es en la investigación de la violencia política, o de la violencia, mejor dicho, es importante la diferencia, y aquí tengo que recurrir a una cuestión conceptual, que es que cuando uno dice justificación, está diciendo
varias cosas. Está diciendo, la violencia en sí es algo negativo, es un daño. Y como es un daño, estamos de acuerdo con que es un daño, un poco la historia que tú mostraste, ¿no? De todo tu recorrido es el daño lo que está presente, entonces yo tengo que ofrecer algo a cambio. O sea, la justificación es una forma de compensar aquello que en principio solo es daño. ¿Sí? Y ahí las formas de compensar pueden ser distintas. De ofrecer algo a la opinión pública fundamentalmente. Y yo tengo la impresión de que hay jóvenes asociados en algunos casos anarquistas u otros grupos que esa lógica de la compensación no la comparten. Y que entienden la violencia, por ejemplo, y esto es una cosa que nosotros discutíamos hace rato con Daniel, como una expresión cuasi artística, ¿no? Que se vive adrenalínicamente en el momento de acometerla, pero que no está asociada a ningún tipo de compensación. Es decir, de hecho, una cosa positiva, que se vive, claro, en términos estéticos privados, que no tiene por qué, no se siente la necesidad de justificarlo públicamente. La justificación siempre es pública. Por eso es un discurso y hay que taparlo con mecanismos distintos, metodológicos. Y ese tipo de acciones están muy presentes y tienen una historia en Chile muy larga. ¿Ya? La idea de que no hay que ofrecer nada a cambio es muy fuerte y en Chile tenemos una tradición de ese tipo de violencia muy fuerte. Y ahí la pregunta es, ¿podemos hablar de justificación o hay que meterse con otro tipo de metodología o análisis? ¿Ya? De hecho, es bien paradójico porque la justificación es una especie de antijustificación. Es como no justificar porque no hay ninguna necesidad de justificar. El rechazo es, porque la justificación lo que hace es decir, se genera un daño, por tanto se quiere un equilibrio. Y entonces la compensación es que de alguna manera ese equilibrio se reconstituye a propósito de un bien superior o algo que se va a alcanzar, etc. Pero si tú no compartes que hay un equilibrio que hay que reconstituir porque ese equilibrio en sí mismo que tú pones en cuestión, como ocurre con los anarquistas, entonces no necesariamente va a querer justificar. No quiero meterme en más precisiones, lo que quiero decir es que la pregunta que tú planteas al final de tu exposición me parece extremadamente importante y hay que analizarla con metodologías cualitativas, entendiendo que la justificación es algo más, es un discurso de compensación, que es algo más que decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Ya? Están emparentadas las cosas y eso, lo que tú muestra extremadamente bien lo volátil que es el fenómeno, lo dinámico que es el fenómeno, y lo especial y su generis que son circunstancias como las 18 de octubre. Eso... bueno, muchísimas gracias, la verdad que hartas reflexiones, así que voy a poner un par porque si no yo creo que no, nos van a cortar. Pero quería alinearla en tres cosas, quizás partiendo un poco, lo decía Mauro, yo creo que es muy interesante entender qué es lo que entendemos por justificación, si es una justificación política de ciertos sectores hacia como discursiva pública, ¿no? O sea, yo justifico estos actos como actor externo o como actor participante, versus la mirada de yo la justifico en términos del apoyo ciudadano que le doy a ella. Y acá sin duda yo creo que las aproximaciones mixtas, o sea, no hay... y volviendo a la violencia, yo creo que también o sea, tenemos que entender un poco más como acción política, como forma expresiva, en tanto las formas de enfrentarla a ellas son distintas, cuán marginal es esta forma anarquista versus una forma de protesta de un ciudadano que va al metro y que no se pudo subir al metro el viernes con un calor, no sé, acordemos el 19 de octubre también, ¿no? 18 mismo. Perdón, el 18 mismo, ¿no? Que fue un caos, Santiago. Con la psicología social de la violencia que empieza a ser una cosa como medio adrenalínica que está estudiando, o sea, que empieza a ser con encontrar estos grupos que eran antes marginados, que encontraron una labor social. Recordemos que lo recibieron en el Congreso Nacional, o sea, eran héroes, desde ser el marginado de la sociedad. O sea, pero creo que también es importante, volviendo ejemplo de Alemania con la violencia, las formas de control y la capacidad de control. De un control que no sea violento o porque hay mucho, ¿no es cierto? Nosotros teníamos
no lo mostré, pero se preguntaba en la encuesta del 2019, bueno, si se violaron los derechos humanos o no, y eso también aumentaba la justificación de la violencia, encuestas que hicieron de la Universidad de Chile, creo que un grupo de sociólogos, ¿no? O sea, hay ahí, o sea, una enorme complejidad. Pero quería hacer toda reflexión en términos de la crisis de representación, que uno es que el sistema político, que están obviamente imbricadas, ¿no? Pero uno es que el sistema político sea capaz de dar respuesta, y que va, y empezamos a hablar constitucionalmente de los pesos y contrapesos, etc. Pero también del rol de los partidos políticos que han dejado de articular y canalizar, que ese es el rol de un partido político, ¿no? O sea, parte del problema yo creo que es, nosotros esperamos y queremos que los partidos políticos sean, pero hoy en día la verdad que vemos que la tienen muy difícil, ¿no? Y ahí tenemos como, necesitamos partidos políticos que funcionen así, pero sin embargo está la pregunta que claramente, esto no digo yo, digamos, lo ha hecho... no lo han hecho. Y yo creo que ahí hay una pregunta, pero también quería terminar con la dimensión del conflicto, y si es posible, o sea, la democracia se basa en que hay ciertas miradas con respecto a algo, pero que no son esencialmente incompatibles, ¿no? Por lo tanto, yo no me juego la vida en la elección. Yo preferiría más gasto, menos gasto, más inmigración, estoy poniéndolo muy caricaturizado, ¿no? Pero, por ejemplo, Hannah Pitkin decía, cuando las diferencias son esenciales, se rompe la posibilidad de representación y se rompe la capacidad de lograr un acuerdo o una negociación. Entonces, yo creo que también es qué tipo de debate estamos dando cuando empiezan a hacer esta polarización afectiva, ¿no es cierto? Que si gana el otro es un ser malvado, no, es muy difícil conceder o poder llegar a acuerdo. Yo creo que también hay una concepción de qué es lo que está en juego, que ahí también cumple un rol, y volviendo a lo que decían Daniel, bueno, Carlos Domingo, también de los actores políticos, cómo plantean lo que está en juego, no con respecto a la Constitución, sino con respecto a los temas o las dimensiones que se debaten, ¿no? Nosotros hicimos en el CEP la última encuesta, acá termino, ¿no? De la polarización de qué porcentaje considera que en el clivaje apruebo y rechazo del plebiscito, que, bueno, ni siquiera es clivaje, no hay toda una discusión, en los bandos que se armaron, ¿no? Y había un porcentaje importante de cada bando que consideraba que los votos eran malas personas. Entonces, ahí hay un problema fundamental, y esto también es un fenómeno internacional, ¿cierto? Que yo creo que también tenemos que abordar en términos de las señales que se da en la discusión política y cómo se aborda la discusión política. Eso. Muchas gracias. A ver, perdimos amigos. De hecho, Eso es lo que pasó, cómo se creó. Sí, muy parecido a algo Que es notable. O sea, sí, y eso que no, uno podría poner muy en entredicho la comparabilidad entre un momento como el golpe con un plebiscito, por más dramático, divisorio que haya sido. Hay un montón de cosas que me quedan dando vuelta. Una cosa que aparecía en el estallido bien frecuentemente, me tocó trabajar en ese momento en el INDH, entonces uno de los rayados que se repetía era contra toda autoridad excepto mi mamá. Es gracioso, pero que te muestra, claro, como la necesidad de entrar a este fenómeno de la anomia, que muchas veces se tira con mucha liviandad, y la verdad es que significa, o que es una palabra que significa mil cosas. En fin, algunas ideas que me quedaron dando vuelta. Yo veo con mucha preocupación el auge del autoritarismo tipo Bukele, ¿no? No tanto Trump, no tanto Bolsonaro. Y hasta cierto punto están dentro del sistema, Bukele salta el sistema, ¿no? Y lo revienta por todos lados, en la política económica, se mete a las criptomonedas, su política criminal, y eso puede ser muy atractivo. Porque es muy fácil decir como ponerse desde el lado de los derechos humanos, ¿no? Y a veces los derechos humanos sirven para saltarse ciertas discusiones, son atajos argumentativos, epistemológicos, y ese caso, con su brutalidad y su radicalidad, para mucha gente puede ser muy, muy interesante, ¿no? O sea, ver a funcionarios del gobierno con un mazo y retroexcavadoras botando los cementerios de las maras, en fin, te muestra lo complicado que puede ser, y que esto no viene desde el lado, digamos, militar, necesariamente, que es como lo más
la versión clásica. Ahora viene en colores, viene con TikTok, viene con Instagram, viene con Twitter. Es, digamos, taquillero. Ahora, ojo, en Chile hemos visto cómo paulatinamente aparece una revalorización de Pinochet y de la dictadura. Y cosas que antes, digamos, hace 5 años no eran decibles, hoy día se vuelven decibles. Y eso es re interesante de entrar a mirar. Segundo, el tema de la indignación y el rol de cauce que puede tener el sistema político. Al igual que Mauro, yo no soy tan optimista respecto de esto, que creo que las sociedades están súper descentradas, se mueven en mil dominios, pero sí que puede aportar en parte a dar esta certeza, a dar esta seguridad en sentido amplio, y tiene que ser un sistema lo más poroso posible, obviamente teniendo mucho ojo, porque la convención fue antipartido en algún sentido, y ya vimos cómo resultó. Digamos, yo tengo más dudas respecto de qué tan antipartidos fue la convención, porque me parece que había agendas que se pueden condensar, por ejemplo, el tema de plurinacionalidad, el sistema de justicia, el tema de medio ambiente, que estaban súper articuladas. De hecho, un texto de Aldo Mascareño, también en el CEP, muestra que aquí había un discurso político de una izquierda decolonial, ¿no? Uno puede parecerle mejor o peor, pero ese discurso existía ahí. Pero ojo, la convención fue antipartido y fracasó. Y una nota sobre el rol de la violencia, que es innegable y que mueve las cosas, ¿no? Y que mueve los cercos de lo posible, y que en cierto sentido es real esta idea de la violencia como partera de la historia que era tan importante para Marx y para la izquierda durante el siglo XX. Ahora, los resultados no son evidentes en presente. Y eso yo creo que también pone harto énfasis en la distancia que uno de alguna manera tiene que tener. La propia Arendt decía que la violencia como Cronos terminaba comiéndose a sus hijos, se los devoraba. Le pasó a Robespierre, y le pasó a algunos afiebrados del 18 de octubre. Entonces, siempre está en presente y uno la puede analizar, como decía Mauro, a posteriori, por su resultado. Claro, contrafácticamente. Y eso, en fin, es muy, o pone freno a la tentación de decir, esta es mi ola, este es mi momento histórico, esto es lo que en el fondo se traduce en mi agenda, porque justamente el 18 de octubre muestra esa ambigüedad. Hay un momento constituyente primario, digamos, que termina mal, para quienes pensaban que estaban traduciendo esas voces, y ahora estamos en un momento constitucional, digámoslo, conservador, y es súper riesgoso, en otro sentido. Entonces, esa es mi percepción. La violencia efectivamente puede mover las cosas, pero quien se atribuye a sí mismo su vocería está jugando con fuego, está metiéndose en un problema, y hay veces en los que hay que resistirla. Lo que está pasando, por ejemplo, con los sistemas de pensiones, en los cuales va a haber resistencia popular al aumento de la edad de jubilación. En Francia está pasando hoy día, pero en todos lados más o menos tenemos una discusión similar. En Chile, de hecho, es probable que haya que tenerla tarde o temprano, ¿no? Y ahí la pregunta terrible es hasta dónde estamos dispuestos a tolerar el uso de la violencia del Estado para avanzar en esa época, que quizá nos conecta con el tema general de esta serie de seminarios. Y lo endiablado que es ese problema de entregarle más poder al Estado para resolver ese tipo de problemas. Así que eso, cierro con un agradecimiento a los comentados y a Chile 21. Seguimos atentos a lo que se... Muchas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación, y los vamos a seguir invitando para reflexionar sobre este tema. Nuestro ciclo termina en septiembre con una jornada larga que vamos a terminarla en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. De ahí pretendemos hacer un gran resumen de todo este ciclo con conclusiones y con invitados, esperamos, también internacionales. Así que la invitación también es que
autoinvitarnos a sus centros para que sigamos reflexionando en conjunto sobre la violencia. Creo que es de los problemas más importantes que tenemos, y no es una cuestión de delincuencia, sino que es una violencia abierta en diferentes flancos, en diferentes ámbitos. Entonces, Chile 21 está en esa disposición, nos ponemos a su servicio también para que me conveniente. Gracias a todos por su tiempo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy bien.